Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Un gusto verlos. Abran sus Biblias, por favor, en Primera de Juan, capítulo 1. Y también pongan el dedo en el Evangelio de Juan. Vamos a estar moviéndonos en esos dos libros. Hoy es el turno del sermón número 4 de la serie Las evidencias inconfundibles del verdadero creyente. Y a manera de repaso, hemos aprendido en los versículos 1 al 4 del primer capítulo de Juan que el apóstol Juan defiende la divinidad y la humanidad de Cristo y que da testimonio de haber escuchado su mensaje. Esto lo hace para combatir a los falsos maestros. Estos dejaron a su salida de la iglesia destrucción de carácter teológico, dejando así a los creyentes confundidos con respecto a Jesucristo y por consiguiente a la seguridad en la fe y en su salvación. Es por esta razón que Juan les escribe, para que estos, los verdaderos creyentes, tengan certeza que son poseedores de la salvación. Y esta certeza se encuentra en las verdades declaradas en esta carta. Hoy exploraremos más verdades que en realidad funcionan como evidencias y respuestas de la persona que es poseedora de la salvación. Hoy estaré exponiendo los versículos 5 al 10 del primer capítulo de Juan y he titulado este sermón Evidencias de una vida piadosa. Evidencias de una vida piadosa. Leamos Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10 y dice: Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti, Señor, en esta mañana, pidiendo tu ayuda, tu asistencia, para que abras nuestros ojos, Señor, y podamos ver el mensaje que yace en estos pasajes. A mi consideración es un pasaje sobrio, un pasaje que debe hacernos pensar, reflexionar, examinar nuestras vidas. Señor, ayúdanos en esta mañana. Ayúdame a mí a ser fiel a tu palabra y exponerla como es. Ayuda a mis hermanos, a los que están en medio de nosotros, a que puedan examinar sus vidas a la luz de estas verdades. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén. Hermanos, mi proposición esta mañana es que aquellos que en verdad son poseedores de la vida eterna, son fieles a la palabra de Dios, viven sus vidas apartadas del pecado, están conscientes de su propio pecado y viven una vida de arrepentimiento. Estas son las evidencias de la persona que es poseedora de la vida eterna. Mi bosquejo son 5 puntos. En estos pasajes que acabamos de leer, encontramos 5 evidencias, 5 respuestas de la persona que posee la salvación. Tengo 5 encabezados. Encabezado número 1, fidelidad a la palabra de Dios. Aquel que es salvo es fiel a la palabra de Dios, versículo 5. Versículos 6 y 7 es el encabezado número 2, es una vida apartada de cualquier forma de pecado. Una vida apartada de cualquier forma de pecado. Encabezado número 3, una vida consciente de su condición de pecado.
una vida consciente de su condición de pecado, versículo 8. Encabezado número 4, una vida de arrepentimiento a su propio pecado. Una vida de arrepentimiento a su propio pecado. Y el encabezado número 5, un verdadero creyente tiene a Dios por veraz. Un verdadero creyente tiene a Dios por veraz. Así que veamos rápidamente el encabezado número 1. Fidelidad a la palabra de Dios, versículo 5. Véalo ahí conmigo. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla. Ahora, para organizar mis pensamientos, he dividido este encabezado en otros 2 subencabezados. El primero es la fidelidad al mensaje. La fidelidad al mensaje. Lo que hemos oído, esto anunciamos. Esa es la primera parte del versículo 5. Lo que voy a probar en este punto es el hecho de que todo verdadero creyente es fiel a la palabra de Dios revelada en las Escrituras. No así los falsos creyentes. Aquí el apóstol Juan defiende su fidelidad del mensaje, o define, mejor dicho, su fidelidad del mensaje apostólico recibido. Y en la continuación de su testimonio, porque esto es lo que está haciendo Juan está dando su testimonio, dice, vea conmigo ahí, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Juan ha aludido a esta verdad en los versículos anteriores, pero aquí lo hace de manera categórica, y sabemos esto por el pronombre este y el artículo definido él. El primero tiene la función de especificar y el segundo tiene la función de identificar al sustantivo, que en este caso es el mensaje. Es el mensaje apostólico que escucharon los apóstoles, lo escucharon de Cristo. Ese es el mensaje que ellos predican. No es otro, sino este, es este. Casi usted puede ver a Juan apuntar, es este el mensaje que estamos predicando. Este es el mensaje. Aquí hay fidelidad. Este es el mensaje que Juan anuncia, predica, enseña. Note que dice, anunciamos, tiempo presente y plural. Estos son los apóstoles. Es decir, esta es la predicación apostólica. Esta no era un evento. Esto no era algo ocasional. Esto era la norma. Esto es lo que ellos hacían. Este es el mensaje que ellos predicaban. No había otra. Recuerde el contexto. Los falsos maestros estaban comunicando un mensaje diferente al de Juan. Un mensaje que socavaba las naturalezas de Cristo, la divina y la humana. Era tan diferente al mensaje que proclamaban los apóstoles, que estos falsos maestros se separaron físicamente de la iglesia. Ya lo habían hecho teológicamente y ahora se están separando físicamente de la iglesia. Primera de Juan 2:19, puede verlo ahí conmigo. Unos versículos después, dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Hay una división. Ya se habían separado teológicamente del mensaje apostólico, y la consecuencia es la separación física. ¿Cuál es el punto? Los apóstoles fueron fieles a la palabra de Dios que escucharon de los labios de Jesucristo. Y su fidelidad se hace palpable al comunicar el mensaje que escucharon, sin añadirle o quitarle. No lo modificaron, no lo hicieron más digerible como lo hacen algunos el día de hoy. Esta fidelidad, hermanos, es la misma fidelidad que Pablo le ordena a Timoteo. Es la misma. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 2 dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. La tarea de Timoteo era predicar lo que había escuchado, predicar
lo que había escuchado de Pablo y buscar a hombres que fueran fieles para que predicaran el mismo mensaje. Él mismo tenía que hacerlo y tenía que buscar a otros hombres que fueran fieles. No dijo que fueran carismáticos. No dijo que buscara a hombres que fueran muy elocuentes al hablar. No, es fidelidad. Eso es lo que se pide del creyente, que el creyente sea fiel a la palabra de Dios. Y luego lo pone bajo juramento. Pablo pone bajo juramento divino a Timoteo. En 2 Timoteo 4:1 le dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Ese era el trabajo de Timoteo. Ese es el trabajo de todo creyente, ser fiel a la palabra de Dios. Esto es lo que hacen los creyentes. Pedro nos advierte acerca de los hombres infieles que no son fieles a la palabra de Dios. 2 de Pedro 2:1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Los falsos maestros no están satisfechos con la palabra de Dios. Traen a la iglesia sus propias palabras, las cuales son contrarias a las de Dios. Esto resulta siempre mal. Resulta en destrucción, tanto moral como espiritual. Los falsos maestros tuercen las escrituras, no son fieles a ellas, cambian su interpretación. 2 de Pedro 3:16. Acuérdense, 2 de Pedro está hablando y su contexto es los falsos maestros. Aquí en 2 de Pedro 3:16, Pedro dice, asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto. Pedro está hablando de los escritos de Pablo aquí, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Pedro reconoce que hay cosas que Pablo ha escrito que son difíciles de entender. ¿Ok? Y dice que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Pedro está hablando de los escritos de Pablo y los está poniendo en la misma categoría de escritura inspirada. Y dice que los ignorantes o inestables, esa es otra manera de llamar a los falsos creyentes, tuercen, es decir, distorsionan el significado de la palabra de Dios. Esto es no ser fiel al mensaje apostólico. Esto es no ser fiel a la palabra de Dios. Así que la aplicación en este pasaje sería que la evidencia número 1 del poseedor de la vida eterna es demostrada en su fidelidad a la palabra de Dios. Y si tú o cualquier persona que se pone bajo el título de cristiano está llamado a ser fiel a la palabra de Dios. Estás llamado a ser fiel a la Biblia. Hoy en el siglo XXI ciertamente estamos escuchando muchas variaciones del mensaje bíblico. No existe tal cosa. Al punto que en la gran mayoría de las iglesias cristianas el mensaje del evangelio es irreconocible. Es tergiversado por mensajes de motivación, de superación personal, de autoayuda, mensajes con principios de psicología y no de teología. Ciertamente el mensaje bíblico ha sido distorsionado, pero tú y yo, como profesantes creyentes, debemos ser fieles al mensaje que encontramos en la Escritura. Este es el mensaje, el cual debemos de predicar y ser fieles en medio de este montón de mensajes contrarios al Evangelio. Aún si nos cuesta nuestra reputación, aún si no llegamos a ser populares, de hecho no lo seremos, no lo seremos.
Seguimos en el primer encabezado. Ya vimos entonces la fidelidad del mensaje apostólico. Esto es evidencia de salvación. Pero, ¿cuál es el mensaje? Vea conmigo el siguiente subencabezado. El siguiente subencabezado le he titulado El contenido del mensaje. El contenido del mensaje. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Se dice que una imagen habla más que 1000 palabras. Y eso es exactamente lo que el apóstol Juan hace aquí, al describir el contenido del mensaje apostólico por medio del uso de esta metáfora. Dios es luz. Ciertamente esta metáfora es más que esto, es una declaración teológica que apunta a la realidad de la santidad de Dios y de su mensaje, el cual era predicado por los apóstoles. Esta imagen de la luz es usada ampliamente en las Escrituras para señalar la pureza, la santidad de Dios, todo lo que Él es, todo lo que Él representa, todo lo que Él hace. Para nuestro estudio aquí en Primera de Juan, nos interesa saber cómo Juan ha usado esta imagen con el fin de entender qué es lo que Él quiere comunicar. Juan, de manera metafórica, presenta a la segunda persona de la Trinidad, es decir, a Jesucristo, como la antítesis del mundo como sistema pecaminoso. Como esas dos fuerzas que se oponen la una a la otra, la luz versus las tinieblas. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 4 al 5. Aquí veremos esta antítesis, esta lucha por el bien contra el mal, la luz contra las tinieblas. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 4 al 5, dice: En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Jesucristo, que es Dios, al venir al mundo obscurecido por el pecado, trajo luz. Es decir, Él, Cristo y su mensaje son la luz que salva a la humanidad pecadora. Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Esto que acaba de decir Cristo será muy importante para los siguientes puntos. Sino que tendrá la luz de la vida. El mensaje, Cristo y su mensaje, es la luz del mundo. El mensaje de la salvación siempre ha sido la luz de la humanidad. Salmo 27:1, los creyentes en el Antiguo Testamento, el salmista dice: El Señor es mi luz y mi salvación. Juan en su evangelio, y ustedes saben que evangelio significa buenas noticias, este evangelio ofrece perdón de pecados, ofrece paz para el pecador, el cual es enemigo de Dios. Este es el mensaje que ofrece vida eterna en base a los méritos de Cristo, su muerte y su resurrección. Pero este mensaje, es decir, esta luz que brilla con intensidad en medio del pecado, en medio de la mentira, adulterio, engaño, robos, envidias, muerte, encuentra su oposición, antítesis, en este mismo pasaje de regreso en Primera de Juan. En el Evangelio de Juan, en el versículo 5. Dice: La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Esta palabra comprendieron tiene el sentido de dominio, tiene el sentido, la idea de vencer. Es decir, las tinieblas no pudieron dominar, no pudieron vencer a la luz. Este es el conflicto, esta es la oposición. Aquí hay una lucha. Si puedo usar esta ilustración, que Pastor Steve me ayudó a hacerla. Esta es la tan bien conocida como la batalla de la luz versus las tinieblas. Dios y su reino y todo lo que Él es representado por la luz. Y Satanás y su reino y todo lo que Él es representado por las tinieblas, los cuales se oponen entre sí. En esta batalla entre los dos reinos por el dominio total, el reino de Dios estaría representado por una bandera blanca, luz, y el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, por una bandera negra.
es esta lucha que existe. La buena noticia, hermanos y amigos, es que Dios es el vencedor. Las tinieblas no pudieron vencer a la luz. Este es el contenido del mensaje que los apóstoles predicaban. Esto es lo que encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora sí, de vuelta a Primera de Juan. En el versículo 5, termina afirmando de manera enfática que en Él no hay tinieblas, es decir, en Dios, en Cristo, no hay tiniebla. En Dios no existe pecado, no hay maldad. Note que no dice tinieblas, sino tiniebla, singular, singularizando así la esencia del pecado, la cual no existe en Dios. No existe. Juan enfatiza esta verdad al dar una doble negación, ahí al final del versículo 5. Véalo conmigo. Él pudo haber dicho, en Él no hay tiniebla. Pero dice, en Él no hay ninguna tiniebla. Esto es una doble negación. Esto enfatiza que Dios no tiene nada, absolutamente nada que ver con el pecado. Dios es bueno. Él es luz. Físicamente esto es imposible. En esta habitación actualmente hay luz porque la luz está encendida. En el momento que la apaga, hay obscuridad. En el momento que la prende, hay luz. No pueden coexistir. Ese es el punto. Físicamente es imposible. Donde hay luz no puede existir tinieblas. Y ese argumento, hermanos, es tan importante para las cláusulas condicionales que siguen. Así que vayamos rápidamente entonces. Esta fue la primera evidencia. La evidencia de que los creyentes son fieles al mensaje apostólico. ¿Ok? Y la segunda evidencia es, evidencia o respuesta, se encuentra en los versículos 6 al 7. Y a este encabezado le he titulado Una vida apartada de cualquier forma de pecado. Una vida apartada de cualquier forma de pecado. Pero antes de ir para allá, déjeme explicarle qué es una cláusula condicional. Porque aquí vamos a encontrar 5 cláusulas condicionales, que de hecho vamos a leerlas antes de entrar ahí. Vamos a leer los versículos 6 al 10 de Primera de Juan, capítulo 1. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí hay 5 cláusulas condicionales. Una cláusula condicional está compuesta de 2 partes. Está compuesta de 2 partes. Puedes verlo ahí conmigo. En el versículo 6, por ejemplo. Ok, perdón, se frizó mi computadora aquí. Puede verlo ahí conmigo en el versículo 6. La primera parte de una cláusula condicional se llama prótasis. Y la segunda parte de esa cláusula se llama apódasis. La idea es que si la primera cláusula se cumple, la segunda también se cumple. Si la primera cláusula es verdad, la segunda también es verdad. La segunda parte de esa cláusula es verdad. Entonces, por ejemplo, en el versículo 6, que dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, si eso es verdad, esa es la prótasis. Si eso es verdad, la segunda parte también es verdad. Si la primera se cumple, la segunda también se cumple. Sería, si esto es verdad, si profesando ser creyentes decimos que andamos viviendo en pecado,
ciertamente mentimos y no practicamos la verdad. Estas cláusulas condicionales, hermanos, son muy importantes de entenderlas, porque a la luz de estas cláusulas condicionales tendrás que examinar tu profesión de fe. Tú no eres creyente porque profesas ser creyente. Pastor Steve lo ha dicho muchas veces, si dices yo soy creyente, todo lo que eso significa es que sabes decir yo soy creyente. Y es cierto, ninguno de nosotros somos creyentes por profesar ser creyentes. Hay una condición, no que el hecho de la condición nos salve, no que el hecho de la condición, no que del hecho de cumplir la condición nos salve, sino que el hecho de cumplir la condición da evidencia de que hemos sido salvados a través de la regeneración por el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, evidencia número 2. Una vida apartada de cualquier forma de pecado. Versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La condición aquí es que aquel que profesa, dice ser poseedor de la salvación, es decir, tener comunión con Dios, porque si te acuerdas del contexto, los versículos anteriores hablaba de eso, de la comunión con Dios. Pero de manera contraria, vive una vida, anda en pecado, está mintiendo y no está viviendo el evangelio, no practica la verdad que profesa creer. Una palabra clave aquí en griego, peripateo, significa andar. Esta tiene el sentido de comportamiento, un estilo de vida, un patrón de vida. Así que este pecado es un patrón de vida, es un estilo de vida. No es algo ocasional o esporádico, sino es una manera de vivir. Si tú profesando ser creyente, tu vida es caracterizada por un patrón de pecado, no tienes comunión con Dios. Estás mintiendo. El apóstol, bajo ninguna circunstancia, está sugiriendo que el creyente verdadero no peca. Por el contrario, dice que sí lo hace. La diferencia radica en su reacción ante su propio pecado, como lo veremos más adelante. El resultado de esta declaración es una farsa, es una doble farsa. Mentir y no vivir la verdad del Evangelio. Vea conmigo la segunda parte del versículo 6. Dice, mentimos. Su profesión es una farsa, es una mentira. Vea cómo Juan amplía esta misma idea en su misma carta, pero en el capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, una vez más, vea ese énfasis, aquel que profesa, aquel que dice, el que dice, yo he llegado a conocer, yo lo he llegado a conocer, es decir, este es a Cristo, yo tengo una comunión con Dios a través de Cristo, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. El tener comunión con Dios implica vivir en obediencia a su palabra, a ser fiel a su palabra, como lo vimos en el punto número 1. De no ser así, no hay comunión con Dios. Para Juan no hay áreas grises, hermanos. Para Juan no hay áreas grises. O eres cristiano o no eres cristiano. En black and white. Simple, es sencillo. Y acuérdate, esta no es la opinión de Juan personalmente. Juan está siendo inspirado por el Espíritu Santo a escribir esto. Así que puedo decirte con toda certeza que para Dios no hay áreas grises. Para Dios no hay áreas grises.
Santiago hace la misma pregunta. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Hace una pregunta. Hace otra pregunta en el mismo versículo. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Las respuestas son no. ¿De qué sirve? No sirve de nada. Esa sería la respuesta a la pregunta de Santiago. ¿De qué sirve? Que dices que tienes fe en Cristo, pero no hay obras que den evidencia de que realmente has sido regenerado, de que amas y obedeces la palabra de Dios y buscas con todo tu ser obedecer lo que se te dice en este libro. No te sirve de nada, estás engañado. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? La respuesta es no. No puede esa fe salvarte. Hermanos, esto es uno de los mensajes más sobrios para mí. Han sido el mensaje que me ha partido por la mitad. Porque estamos hablando de la vida en el infierno, el resto de la eternidad, tu eternidad en el infierno, no que el creyente se pueda perder, sino que el falso creyente que está en medio de nosotros y profesa y viene a la iglesia domingo tras domingo y sus vidas no dan evidencia de un cambio. Tu fe no te va a salvar. Tu fe no te va a salvar, estás engañado. Es por eso que te exhorto en el amor de Cristo a que te examines honestamente. Examínate honestamente a la luz de esta verdad. Este es el objetivo de Juan. Por eso escribió él. Para que te examines. Los falsos maestros han dejado secuelas, falsos creyentes en medio de la iglesia por haber torcido el evangelio. Dios no tiene un plan maravilloso para ti. Ese es el plan del pastor que te dijo eso. No. Examina tu profesión de fe. Un verdadero creyente vive una vida apartada del pecado. No estoy hablando de una sección de tu vida. Estoy hablando de la totalidad de tu vida. Si nos examinamos, hermanos, por secciones, creo que todos encontraríamos pecado en nosotros. Y así es, lastimosamente, tristemente así es. Pero a la luz de toda la Escritura, tu examen debe de ser a la luz de la totalidad de tu vida. ¿Qué es lo que te caracteriza? ¿Te atrae el mundo? ¿Te atrae el pecado? ¿No peleas con el pecado? Porque eso es una de las evidencias del creyente. El creyente no es que no peque, es que pelea con su propio pecado. Es que es sensible a su propio pecado. Punto número 3, la evidencia número 3, encabezado número 3. Una vida consciente de su condición de pecado. Tiene una secuencia lógica estos pasajes. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Una vez más, te recuerdo cómo funciona la cláusula condicional. Si la primera parte se cumple o es verdad, la siguiente cláusula se cumple y también es verdad. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, la persona que dice, no, yo no tengo pecado, esa persona ciertamente está engañada y la palabra de Dios no habita en ella. Es así de certero. Si esta condición se cumple, entonces esta otra también se cumple. La condición aquí es que la persona que dice no ser poseedora de la naturaleza pecaminosa se está engañando. La única verdad en él o en ella es que no es poseedora o poseedor de la vida eterna. Esa es la única verdad en esa persona. En este versículo, el falso creyente proclama no tener una naturaleza pecaminosa, lo cual no es cierto. El testimonio de Dios dice que toda la humanidad
posee tal naturaleza. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró al mundo. Automáticamente nos está acusando a todos de pecado. El pecado entró al mundo por medio de un hombre, este es Adán. Y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Adán, como nuestro representante o cabeza federal, al pecar, transmitió el pecado a toda su descendencia, a toda la humanidad, a ti y a mí. Esto es conocido como el pecado original. Es la naturaleza de pecado que todo descendiente de Adán posee. Por tanto, todos pecamos. La acción de pecar es la evidencia de tal naturaleza. Jeremías creo que lo pone de una manera tan clara usando una imagen. Jeremías 13:23. Jeremías está hablando al pueblo de Israel, exhortándolos al arrepentimiento, les está predicando y les dice esto con respecto al pecado de Israel. ¿Puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? El etíope, el de la piel oscura, ¿puede hacerlo? ¿Cuál es la respuesta? No, es imposible. Esa es su naturaleza. ¿Puede un leopardo que tiene manchas quitar sus manchas? No, es imposible. Esa es su naturaleza. Está ejemplificando la naturaleza de todo ser humano. Entonces, cuando alguien dice, no, yo no tengo pecado, está negando el testimonio de Dios. Está negando el testimonio de Dios. La segunda parte del versículo 8, ahí en Primera de Juan, nos muestra dos resultados de tal negación. Dos resultados. Nos engañamos a nosotros mismos, dice Juan, y la verdad no está en nosotros. Primero, el autoengaño, plano en griego, engaño. Esta palabra es usada por Judas para describir a los falsos maestros que él combatió, señalando que estos se han desviado de la verdad. Entonces, al negar la realidad de su condición espiritual, los falsos creyentes se han desviado de la verdad. Están engañados. En lugar de vivir en la luz, viven en su propia oscuridad, en su propio engaño. Por tanto, la verdad no está en ellos. Aquí la verdad, en el versículo 8, es la palabra de verdad del Evangelio. En otras palabras, no son poseedores de la salvación. Vea la ironía. Estos proclaman no poseer una naturaleza pecaminosa, la cual sí poseen, e implícitamente proclaman poseer la verdad, la cual no poseen. Esto es estar realmente engañado. Proverbios 29 dice, ¿quién puede decir, a manera de pregunta, quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? Aparte, si no eres creyente, no puedes decir esto. El creyente, en otro lado, está consciente de su condición pecaminosa. Él es consciente, él o ella es consciente de su condición pecaminosa. Salmo 51, del 1 al 3, y después saltamos al 5, ahí en el Salmo 51, no tiene que ir para allá, pero escuche esto, escuche. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lava por completo mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Este es un hombre que está consciente de su condición como pecador. En 3 versículos, David nos ha dicho alrededor de 6 veces
Usa el pronombre personal en primera persona. Yo. Está consciente. Él está consciente de su pecado. Este es énfasis. Por eso puede decir, ahí mismo en el Salmo 51, en el versículo 5, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre, hablando de su naturaleza como pecado, como pecador, desde su concepción. Ese es alguien que está consciente de su naturaleza pecaminosa. Esta es la respuesta del verdadero creyente ante el mensaje apostólico. Una vida consciente del remanente de su pecado. El creyente sabe que aunque ha sido regenerado en su espíritu, pero no en su carne, y está consciente de su propio pecado. Está consciente. Y al vivir así, le permite identificar su propio pecado y responder apropiadamente ante él. Y eso nos lleva al punto número 4, o el encabezado número 4. Evidencia o respuesta. Una vida de arrepentimiento continuo. Una vida de arrepentimiento continuo. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Una vez más, si la primera se cumple, la segunda también se cumple. Qué importante es esto, hermanos. Vea la importancia, espero que usted esté viendo la importancia. Si la primera no se cumple, la segunda no se cumple. Si la primera no es verdad, la segunda no es verdad. La primera, la prótesis es si confesamos nuestros pecados. Si eso se cumple, entonces Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Vea la necesidad de vivir una vida en constante confesión y por ende arrepentimiento. Confesión y arrepentimiento van de la mano, no van separadas. Esa es la cuarta evidencia y la condición que da evidencia de aquel que es poseedor de la salvación es si la persona vive una vida de arrepentimiento continuo. La implicación aquí es que esta persona ha pecado y ciertamente el creyente peca, pero no es un peripateo, andar en el pecado. Y esto es por su nueva naturaleza, la cual lo hace sensible a su propio pecado. Y este es rápido para confesar y arrepentirse de su pecado. Es sensible. El verbo confesar aquí, griego homologeo, literalmente significa hablar la misma cosa. Eso es lo que significa, hablar la misma cosa. En otras palabras, es asentir, es admitir que has pecado. Dios te dice, lo que hiciste es pecado, tu egoísmo es pecado, tus gritos son pecados, la manera que le hablaste a tu esposa es pecado, la manera que le hablaste a tu esposo, eso es pecado. Confesar es asentir. Porque eso es lo que Dios te dice. Asentir es decir, sí, es cierto, he pecado. Eso es lo que es confesar. Admitir la propia culpa de pecado, de la que ha sido acusado como resultado de la convicción interna. Esta es una vida que es sensible a su propio pecado. Está muy conectada con el versículo anterior. Esto solo puede hacerlo el creyente. Salmo 32:5 dice, te manifesté, te confesé mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Está diciendo lo mismo, es exactamente lo mismo. Ese es el paralelo en los salmos. Dos líneas que dicen exactamente lo mismo. David está diciendo, confesé, no encubrí, confesé mi iniquidad, mi pecado. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. La confesión siempre va acompañada de arrepentimiento. De lo contrario, es hipocresía. No puedes estar diciendo, oh lo siento, oh lo siento, oh lo siento, y repetir el mismo y seguir en el mismo patrón.
No. Hay un arrepentimiento, es un abandono del pecado. Es estar consciente de tu pecado, confesarlo, decir, sí, es cierto, yo he pecado, Señor, perdóname. Y a la persona que has ofendido, y abandonar el pecado. De lo contrario, es hipocresía. Esto hasta los incrédulos lo entienden. Hasta los incrédulos lo entienden. Entonces, véalo ahí conmigo en el versículo 9. Si esta cláusula se da o se cumple, como ya dije, la segunda también lo hace. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Déjame definir algunos términos claves aquí. Fiel. Este es el adjetivo que comunica la idea que Cristo es digno de total confianza. Eso es lo que significa. Y hermanos, aquí es donde viene, si lo otro nos puso y nos pone a temblar, que así debería de ser en el creyente, esto nos trae confort. Esto nos trae alivio. Porque Cristo es fiel. Dios es fiel. Justo, la palabra justo, este adjetivo, comunica la idea de estar de acuerdo con lo que Dios requiere con respecto al pecado y al pecador. ¿El cual es? Castigo. Eso es lo que Él requiere con respecto al pecado y al pecador requiere castigo. Entonces, el creyente vive una vida de arrepentimiento continuo y puede estar completamente seguro, y esa es la confianza y el confort que debe traer a tu corazón, que Él perdonará tu pecado. No hay razón para dudar de esto. Él es fiel. Él es confiable. Ten la certeza que no cambiará de parecer. Él es digno de tu confianza, pero cuando cumples la primera, cuando confiesas tu pecado, cuando vives una vida de arrepentimiento continuo. Pero no solo es fiel, sino también justo. Y esto es importante, pues para que Dios pudiera, de manera justa, extender perdón a pecadores arrepentidos, alguien tenía que pagar la consecuencia del pecado cometido por estos. Y esto fue exactamente lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, muriendo en lugar de pecadores, muriendo en lugar de los suyos. Es decir, Dios es fiel. Ha prometido salvar a los que se arrepienten y puedes confiar en eso, y es basado en la obra de Cristo. Él no está ignorando tu pecado. Su fidelidad no ignora tu pecado, porque el pecado del creyente fue castigado en Cristo. Él es fiel y justo. Puedes tener la certeza de que el pecado de los creyentes ya fue pagado en su totalidad por Cristo. Es por estas dos razones que que el perdón es seguro y efectivo. Unos versículos más adelante, Juan les confirma esta verdad a sus oyentes, diciendo en 1 de Juan 2:12, les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Cristo es fiel y justo. Y no solo perdona los pecados de los suyos, sino también los purifica. Dice el final del versículo 9. El final del versículo 9. Y para limpiarlos de toda maldad. La purificación del creyente de su pecado es el segundo propósito de la confesión. La palabra catarizo tiene el sentido de purificación de lo inmundo, del pecado y de las obras de injusticia. Vaya conmigo una vez más al Evangelio de Juan. En el capítulo 15, versículo 3, él dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Ese es Cristo diciéndoselo a sus discípulos, que Él los ha purificado por medio de su palabra. Esta misma idea está
en el capítulo 13, versículo 10 al 11, que dice, Jesús les dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, ya está limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Esto sucedió la noche anterior a la Pascua, antes de la muerte del Señor Jesucristo, después de la cena. Él dispuso lavar los pies de los discípulos, no solo para poner el ejemplo de servicio, sino para mostrarles la necesidad de ser purificados por Él. Esto es, hermanos, la santificación progresiva. Esto es parte de ser salvo, pues a quien Dios salva, también santifica. Y esta es una declaración teológica. Es decir, si tú profesas ser salvo, pero tu vida no está siendo conformada día a día a la imagen de Cristo, esto es santificación progresiva, no eres salvo, porque todo aquel, sin excepción, todo aquel a quien Dios salva, también santifica. Pedro tenía que ser santificado, purificado. El ejemplo fue, tengo que lavarte los pies, le dijo Cristo. Porque si no, no tendrás parte conmigo. Porque todo aquel, hermanos, que Dios toma como hijo, lo santifica. Así que el que profesa ser creyente confiesa sus pecados a Dios y aquel que ha ofendido. Entonces sus pecados le son perdonados y éste es purificado de su maldad. Ahora, una aclaración que creo que es muy importante. En el contexto, en este versículo 9, si no entendemos bien esto, podemos llegar a una mala interpretación acerca de la salvación. Y la mala interpretación puede ser que el creyente ha pecado y como pecó, perdió su salvación, entonces ahora tiene que volver a pedirle perdón a Dios para que le vuelva a salvar. No es lo que está diciendo el pasaje. En luz a todo el contexto y el contexto mayor, lo que está sucediendo aquí es que Juan está invitando a los creyentes a que busquen el perdón paternal. Teológicamente se divide en el perdón judicial y el perdón paternal. El perdón judicial es cuando el creyente o el no creyente en ese momento viene en arrepentimiento y fe y por primera vez, y solo sucede una vez, es regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Este es convencido de su pecado, le pide perdón al Señor por su pecado. Ese es el perdón judicial. ¿Por qué judicial? Porque estaba siendo acusado de haber quebrado la ley de Dios. ¿De quién? ¿De parte de quién? Del juez supremo, Dios. Y Él te perdona. Este perdón del versículo 9 no es ese perdón. Este es el perdón paternal. Este es el creyente quebrantado por su propio pecado, que ama a Dios, que ama la palabra de Dios, pero que le duele cuando peca y ofende contra su Padre. Ese es el perdón. Ese es el mismo perdón que busca a tu hijo cuando te ofende. A quien amas. Le extiendes perdón. Es el mismo perdón. Creo que era importante aclarar eso en esta parte. Y el número 5. Nos vamos a pasar del tiempo, hermanos, y les voy a pedir que tengan paciencia conmigo, por favor. Porque esto creo que es de suma importancia. Ya voy a terminar. Encabezado número 5 o respuesta número 5. Tener a Dios por veraz. Tener a Dios por veraz. El versículo 10 dice así. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este pasaje resume los versículos 6 al 9. El versículo 6 describe al hombre que profesa ser creyente, pero que vive una vida de pecado. El versículo 8. En el versículo 8, este niega su naturaleza pecaminosa. En el versículo 9, no tiene nada que confesar, según él. No está consciente de su pecado. En el versículo 10, de manera desvergonzada, dice, yo no peco.
confirmando así su verdadero estado espiritual. Es un incrédulo, no es salvo. La cláusula condicional dice, si decimos que no hemos pecado, si esta se cumple, la otra también se cumple. Lo hacemos a él mentiroso. Dos cosas aquí. El tal está acusando a Dios de mentiroso. Está acusando a Dios de mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios ha dado su testimonio de que todo ser humano que ha existido, que existirá sobre la faz de la tierra, es y será pecador. Dios nos ha acusado en su palabra de ser pecadores, de cometer pecado. No solo de poseer la naturaleza, sino de cometer el pecado, de hacerlo. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ciertamente la persona que dice yo no he pecado es un incrédulo, porque no está creyendo a esta declaración que te acabo de leer. Al final de ese versículo, de Romanos 3, en el versículo 18 de Romanos 3, dice, no hay temor delante de sus ojos. ¿Temor de qué? ¿De quién? Temor de Jehová. Temor de Dios. No existe el temor de Dios. Y ese es el patrón en los no creyentes. En los incrédulos ese es el patrón, ese es el común denominador. No existe el temor de Dios en ellos. No existe. Por eso es que hacen lo que hacen. Lo mismo existía en ti antes de ser creyente. No existía el temor de Dios. Es solo porque el temor de Dios está en ti que ahora eres sensible a tu propio pecado. Cuando pecas, tiemblas. Este es el testimonio de Dios con respecto a nosotros, a los seres humanos. Dios es veraz, hermanos. Dios no miente. Juan 3:33 dice el Evangelio, Juan 3:33, el que ha recibido su testimonio, es decir, el testimonio de Dios, de Cristo, ha certificado, ha dado el apruebo de que Dios es veraz. Juan 3:33. Dios es veraz. El testimonio legal de nuestra culpa, el testimonio legal de nuestra culpa es Cristo. Pues si no fuésemos pecadores, no habría habido necesidad de que Dios enviara a su Hijo a morir por nosotros. Él es el testimonio de que realmente somos pecadores. Si Cristo estuvo en este mundo físicamente, fue por eso. Negar el pecado es hacer a Dios mentiroso. Juan habla de esto al final de la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 10. Él dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído. Esta es la razón. El por qué esta es la razón. Porque no ha creído el testimonio de Dios que Dios ha dado respecto a su Hijo. El que dice que no peca está acusando a Dios de falso, de engañador, de mentiroso. Esto es blasfemia al más alto grado, pues las Escrituras claramente dicen que Dios no puede mentir. Dios no es hombre para que mienta. Números 23:19. Hacer mentiroso a Dios es considerarlo como cualquier hombre pecador. Esto es una acusación seria. El que tal hace no es creyente, no importa cuánto profese serlo. Si alguien no confiesa su pecaminosidad, es incrédulo y será condenado al infierno por no creer el testimonio de Dios en Cristo. La segunda cosa, dije que habían dos, esta es la segunda. Esto es el resultado, que le pone el último cofre, es decir, el último clavo al cofre. Es decir, si tenías dudas con respecto a la salvación de esta persona que está profesando ser creyente, pero dice que no peca, con esta declaración se cierra el caso. Y su palabra, esa es la declaración, y su palabra no está en nosotros. Juan ya había dicho lo mismo usando
diferentes palabras en el versículo 6. Puedes verlo ahí conmigo. Así que esto solo está enfatizando esta verdad. El falso creyente, en el falso creyente, no habita la palabra de Dios. Y el verdadero creyente se caracteriza porque la palabra de Dios permanece en él. Esto es tener comunión con Dios. Cuando la palabra de Dios habita en ti, es tener comunión con Dios. Porque como ya hemos visto en los sermones anteriores, Cristo y la palabra están intrínsecamente unidos, son lo mismo. Son lo mismo. Entonces, cuando Juan dice, y no habita la palabra en ellos, está diciendo, no tienen comunión con Dios. Son incrédulos. Juan 5:38 dice, su palabra no tiene morada en ustedes porque no creen en aquel que los envió, que le envió. Conclusión, hermanos. Hemos visto 5 respuestas de aquellos que profesan ser creyentes. Estas respuestas funcionan como evidencia de su verdadera condición espiritual y su contraparte. Los falsos creyentes, el verdadero creyente es fiel a la palabra de Dios, vimos eso. No así el falso creyente. 2, el verdadero creyente vive una vida piadosa. El falso creyente vive, practica, tiene un patrón de vida pecaminoso. 3, el falso creyente niega ser poseedor de una naturaleza pecaminosa, haciéndose impecable, incluso implícitamente poniéndose al nivel de Dios. El verdadero creyente está consciente de su naturaleza. 4, el verdadero creyente vive una vida de confesión y arrepentimiento de su pecado, no así el falso creyente, el cual es insensible a su propio pecado. 5, el falso creyente acusa a Dios de mentiroso, de falso, el cual no es creyente. Hermanos, el error doctrinal de los falsos maestros siempre trae confusión, dudas con respecto a la salvación, confusión, incertidumbre, incluso hace pensar a incrédulos que son creyentes, dando así falsas esperanzas de salvación. Pero el apóstol Juan trajo la luz del mensaje apostólico, la luz de la palabra de Dios para corregir, para dar certeza de la verdadera salvación y amonestar y exhortar a aquellos que están engañados al pensar que son creyentes cuando en realidad no lo son. Por favor, examina con honestidad tu vida a la luz de esta verdad. De ser hallado falso, confiesa tu pecado y arrepiéntete. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, este es Cristo hablando, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Puedes confiar en Jesús. Si te humillas ante Él, confiesas tu pecado y crees en Él para la salvación de tu alma. Y entrarás en su reino. Oremos. Oh Padre de la gloria, qué mensaje tan sobrio que has puesto aquí y nos has dado a través del escrito de Juan. Señores, es mi oración que cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que están escuchando este mensaje puedan examinar sus vidas y creer en el mensaje que acaban de escuchar y arrepentirse, porque estamos hablando del infierno si no lo hacen, pero de hacerlo serán perdonados por ti. Esa es la certeza, podemos confiar en eso, eres fiel.
Señor, glorifícate tú a través de este mensaje y llama a los tuyos y santifica a los tuyos. Salva a los pecadores. Te lo pedimos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.